y por la presencia de ustedes, nuestros hermanos. Un día más juntos para seguir escuchando la voz de Dios. En esta noche el estudio tiene por título La voz de Dios. Y tal vez muchos se preguntan qué cosa es la voz de Dios. Y Dios nos dice a nosotros que su voz es esta. Amén. Porque dice el libro de Hebreos, capítulo 1, que Dios, habiendo hablado por medio de los profetas al pueblo anterior, ahora nos ha hablado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces la voz de Dios, Dios siempre ha hablado, y esta es la palabra de Dios que ha venido siendo recopilada para que nosotros tengamos la voz de Dios, para que sea escuchada por cada uno de nosotros. Jesucristo fue anunciado por Dios que iba a venir. Por todos los rincones del mundo se habló de que Jesucristo iba a venir. Los profetas hablaron de Jesucristo, era la voz de Dios. Y Jesucristo vino y se cumplió la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios pues es real 100%, y siempre se van a cumplir todas las promesas que ella o que Él nos hace por medio de su voz, por medio de su palabra. Cuando Jesucristo se fue, también habló y dijo de que iba a regresar de nuevo, y esa es también la voz de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido anunciado por la mayor parte de los lugares, ciudades, países del mundo, y la voz de Dios se ha regado por todas partes. Algunas personas han escuchado la voz de Dios, otras personas han escuchado la voz de Dios, pero no todos los que escuchan la voz de Dios oyen la voz de Dios. Y en esta noche pues veremos cómo Dios le habla a las personas, pero que las personas no oyen la voz de Dios. Pero esta palabra está regada por el mundo entero y todas las personas la tienen. Hay muchas casas que tienen Biblias, que tienen la Biblia abierta en la entrada de la casa, en los dormitorios, en todos los hoteles del mundo. Siempre hay una Biblia que ha sido puesta, porque la voz de Dios tiene que ser oída por todas las personas en este mundo. Gloria a Dios. Jesucristo dijo que Él no iba a venir sino hasta que la voz de Él fuera predicada, anunciada, y que la oyeran todas las personas de este mundo. Entonces es que Él va a regresar, porque dijo, el Hijo de Dios volverá hasta después de que el Evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, hasta que todas las personas oigan la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? Que algunas personas oyen la voz de Dios, pero para ellos no tienen ningún significado. Y en esta noche pues vamos a ver cómo el poder de esa voz pues tiene, es la facultad de poder penetrar al corazón, a las mentes, al entendimiento de las personas para ser ella escuchada. Recuerdo cuando el apóstol Pablo, cuando no era el apóstol Pablo, sino que era Saulo de Tarso, iba en busca de los cristianos para tomarlos y echarlos presos, y dice que una voz del cielo, que es la voz de Dios, la voz de Jesucristo, habló con él
Así también hubo un profeta en el Viejo Testamento que se llamó Samuel. Este Samuel era un niño que fue entregado para que este niño, cuando creciera, se pusiera al servicio del Señor, le sirviera al Señor, y para que el Señor lo preparara. La madre de él lo llevó y lo entregó para que fuera un servidor de Dios. Cuando este niño estaba ya un poquito crecido, ya era un hombrecito, Dios vino y trató con él. Y le habló una vez y le dijo: Samuel, cuando estaba durmiendo, y él dijo: heme aquí, ¿para qué soy bueno? Y fue donde Elí, que era el sumo sacerdote, y le preguntó: ¿tú me llamaste? No, yo no te he llamado, le dijo Elí. Vuelve y acostarte, que yo no te he llamado. Y se fue a acostar de nuevo, y volvió la voz, y le dijo: Samuel, Samuel, aquí estoy, dijo él. Y fue de nuevo donde el sumo sacerdote, y le dijo: ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres de mí? Y el sumo sacerdote le dijo: yo no te he llamado, Samuel, ve y acuéstate. Y entonces volvió de nuevo esa voz, pero en esta ocasión Elí le dijo a este joven Samuel, porque él se dio cuenta de que esa voz estaba extraña, y entonces él percibió de que era Dios quien estaba llamando a este muchacho que iba a ser el profeta Samuel. Entonces dice en 1 Samuel 3:1 en adelante: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor, vamos a leer hasta el 10, y la palabra en presencia del Señor, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Señor Dios, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y el 10 dice: y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y comenzó Dios a hablar con él y a enseñarle las cosas que Dios quería que él hiciera. Y entonces él supo que estaba hablando con Dios, y ya estaba él entendiendo a Dios, porque había revelación en las palabras que Dios le estaba hablando. Y es ahí que comienza una relación a preparar Dios a este muchacho, a Samuel, como el profeta que iba a llegar a ser. ¿Qué queremos en esta noche? Queremos en esta noche decir de que la palabra de Dios ha sido mandada ahora por medio de Jesucristo.
Esto fue en el tiempo anterior. Ahora la palabra ha sido regada. ¿Cuál es la palabra? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de la gracia de Dios. Y Dios ha llamado a muchas personas, y muchas personas hemos oído la voz de Dios y hemos escuchado al Señor y hemos atendido ese llamado. Pero no así muchísimas personas que en este momento hay, que todavía Dios les está llamando, les sigue llamando, y estas personas están confundidas porque no saben exactamente si es la voz de un hombre o es la voz de Dios. ¿Por qué no entienden o diferencian la voz de Dios? Porque no tienen el discernimiento, porque no tienen esa relación con Él, porque no han podido entablar con el Señor para hacer la diferencia entre la voz del hombre y la voz de Dios. Dios llama de una forma que el hombre viene a consultar con el hombre, a preguntarle al hombre o creer que son los hombres los que están hablando con él. Cuando es Dios quien está instruyendo, quien está llamando, quien está enseñando, que quiere esa relación porque Él tiene propósitos para la vida de estas personas. Por el mundo entero ha salido la palabra del Señor. El evangelio de la gracia de Dios está siendo expuesto a muchas personas para que las personas sepan que es Dios el que está llamando. Pero ellos confunden la voz de Dios con la voz del hombre. Sencillamente piensan que soy yo o que es otra persona por medio del cual Dios habla su palabra. Y Dios quiere enseñarle a las personas que verdaderamente es Él, después de que averigüen exactamente, como este que iba donde Elí y le decía: ¿qué quieres? ¿Por qué me estás llamando? Eres tú quien me estás llamando, porque aquí no hay nadie más. Igual el que habla ahí es un predicador, es un pastor, que por cierto pues no hay tanta credibilidad en el mundo para creer los mensajes en este tiempo. Pero el hombre es responsable de la voz de Dios, porque Dios sí llama directamente a las personas. Y las personas muchas veces pues están como dormidos o soñolientos, y la palabra de Dios sigue viniendo a las vidas de las personas. No habrá una relación verdadera con Dios sino hasta que la persona reconozca que es Dios el que está diciendo eso. Si la persona reconoce que es Dios el que está diciendo eso, entonces Dios le dará el poder para que esta persona, por haber creído, tenga la facultad de obedecer la palabra del Señor. Mientras tanto, porque la obediencia comienza únicamente en la obediencia. La obediencia del hombre que va a tener para con Dios es cuando obedece. ¿Y qué cosa es obedecer? Obedecer es creer que es Dios el que está diciendo eso que se está diciendo. El evangelio de la gracia del Señor. Creerle a Dios verdaderamente que es Él el que habla cuando Él dice lo que dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreo 1 dice: Dios, habiendo hablado en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice Pablo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que la palabra del Hijo, la palabra de Jesucristo, es lo que ha salido, es lo que está predicándose y es lo que muchas personas van a poder escuchar para que puedan determinar, creer que es Él, y entonces por medio de esa fe obtener la salvación. Por medio de creer en esa verdad, en esa palabra. Gloria al Señor. Oiga lo que dice Jesucristo en Juan 5, 24 y 25. Dice lo siguiente. Este fue Cristo. De cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué significa vivirán? Tendrán vida en ellos. ¿Por qué tendrán vida? Porque están muertos. ¿Cómo muertos? En delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Así está el hombre en el mundo. Por eso no escucha la voz de Dios. Pero que dice que el que cree que en realidad es Cristo, el Hijo de Dios, el que está hablando, esta persona, por la fe en lo que Cristo está diciendo o lo que aquel predicador o enviado de Dios está hablando, gloria al Señor Jesucristo por medio de él, si esta persona llega a escuchar esa voz, entonces esta persona que está muerta en sus delitos y pecado, oirá la voz de Dios, y esta voz de Dios será lo que le dé la vida. Mientras tanto permanecerá en el mundo oyendo y oyendo y oyendo, pero si no se cree, entonces nunca se podrá salir de la muerte a resurrección. Y así morirá, que es raro y extraño, pero esta es la voz de Dios, que muchas personas van a morir muertos. Y es la segunda muerte, la doble muerte. Gloria al Señor, porque la muerte primera ya se dio, que es la muerte espiritual. De ella, estando vivos nosotros como personas, es que Cristo viene con su voz a hacer lo mismo que hizo contrariamente allá en lo humano, para enseñarnos a nosotros cómo es la cosa, cuando lo hizo con Lázaro. Gloria a Dios, que entró la voz de Dios y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Ve? Nos damos cuenta de que hay un poder en la voz de Dios, y dice que Lázaro, estando muerto, la voz de Dios tocó su vida. Gloria al Señor, tocó su cuerpo, tocó su mente, tocó su espíritu, su corazón, y entonces Lázaro resucitó y todo volvió a ser normal. Así sucede con las personas que escuchan la voz de Dios en este mundo. Pero muchas personas están acostumbrados a escuchar, a oír siempre, y Dios está hablando, y pasan los años y los años, y Dios sigue tratando con las personas. ¿Cuántas cosas hay en los teléfonos? ¿Cuántas cosas hay en las tabletas? ¿Cuántos relatos hay que estaba viendo yo ahora? ¿Cuántos artistas, cuántas personas famosísimas están saliendo ahora, que estas personas han logrado escuchar la voz de Dios? Personas que estaban perdidas, como Daddy Yankee, como otro muchachito que acabo de ver, que Justin Bieber es que se llama. También lo ha dejado todo, lo vendió todo, se deshizo de todo lo que él tenía, porque dice que él desde pequeño su madre le instruyó. Por eso es importante instruir a los niños en su camino, porque aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Y así como han habido infinidades, otros, Sylvester Stallone, pero es que son demasiados las personas que han salido decepcionados del mundo, porque necesita el hombre una decepción del mundo, necesita el hombre creerle a Jesucristo, que la única esperanza es Él, que todo lo que han tenido no les sirve para nada. Gloria al Señor. Otro que estaba viendo también, estamos hablando de personas famosas del mundo, pero que estamos hablando en un campo ya ahora de reflexión de ellos y de credibilidad a Dios, de haber escuchado la voz de Dios. Que estaba viendo otro reportaje y a él mismo hablando, a Cristian Castro, gloria al Señor, donde él está diciendo que él está escuchando la voz de Dios y que su vida va a ser cambiada porque Dios está tratando con él. Y que él quiere predicar la palabra del Señor. ¿Por qué no vamos a creer
si nosotros éramos iguales a ellos cuando nosotros estábamos en el mundo? Porque Cristo viene a salvar lo que se había perdido. Cristo viene a rescatar al que está confundido, al que está perdido, al que está deshecho en esta tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios hace escuchar su voz. Dios envía esta palabra y esta palabra tiene poder. Pero muchas personas están escuchando porque este es un proceso de Dios. Así como hubo un proceso pequeño que nos enseña en Samuel, que le habló Dios y se confundió, creyó que era el hombre. Le volvió a hablar y se confundió, creyó que era el hombre. Vuelve a hablar Dios a Samuel y Samuel cree que es el hombre que le está hablando. Hasta que el hombre mismo, puesto por Dios, con la misma voz de Dios, le dice: no, no soy yo hombre, sino que soy yo, pero es Dios a través, si Él te llama, es Él el que te está llamando. Es lo que sucede. Por eso la insistencia de nosotros como predicadores de seguir tratando y hablándole y hablando a las personas para lograr convencerlos de que Dios a través de nosotros extiende su voz para rescate a las personas que están perdidas. Somos necios, ya aburrimos, pero es que la predicación es algo que Dios pone en el corazón de muchas personas, las cuales no pueden parar de hacer esto porque es un trabajo enviado por Dios a la vida de esta persona para bendición de otras personas. Porque así como nosotros hemos escuchado la voz de Dios y hemos sido rescatados por Dios, así Dios a través de nosotros, gloria a Dios, como ministros de su palabra, tenemos esta voz de Dios para que nosotros la anunciemos y las personas sepan que esto es una realidad. Mientras la persona no crea esta voz de Dios, mientras la persona no crea este llamado, este evangelio de la gracia de Jesucristo, la persona estará muerta en sus delitos y pecados. No hay salvación para él. Gloria al Señor. Mire lo que dice Juan capítulo número 10, 25. Jesús le respondió: os lo he dicho porque esta gente, Cristo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba cuando Él estaba aquí en la tierra. La gente se ofendía con sus palabras y le decían: porque si eres el Cristo, ¿por qué no nos lo dices abiertamente? Y le dice Cristo en el 25, Juan 5, 24, perdón. Juan 5, 24. No, 25. Juan 10, 25. Jesús respondió: os lo he dicho y no creéis. Ve que Cristo hablaba, pero ellos tenían confundida la voz de Dios. Ellos no sabían que era Dios el que hablaba. Ellos no sabían que Jesucristo era Dios. Ellos creían que Jesucristo era un hombre como cualquier otro hombre. Y no tienen por qué hacerle caso a un hombre igual a otro hombre, según ellos en ese tiempo. Porque la voz de Dios es diferente a la voz del hombre. Pero como es un hombre quien la pronuncia, ellos confunden que eso que está diciendo es una falsedad, una mentira, porque está hablando cosa extraña, no lo que el hombre habla. Entonces Jesucristo hablaba sobre este perdón, sobre esta salvación y sobre escuchar la voz de Él y obedecerla, creer en Él. Entonces le responde en el 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ahí está la confusión, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Por eso es que ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como ya se los he dicho. ¿Qué les he dicho? Les he dicho que mis ovejas oyen mi voz, que yo sé quiénes son, yo las conozco y que ellas me siguen. Entonces, va a haber un día definitivamente sin escapatoria de Dios. Pero a veces muchas personas no entienden este proceso de Dios. Que Cristo vino a salvar, a rescatar a su pueblo.
Y para poder Cristo salvar, rescatar a su pueblo, tiene que hablarle. Porque sin predicación, sin anunciación de esto, no hay salvación. Donde dice Efesios 1:13, dice que no hay salvación sin la predicación, sin la anunciación, sin exponer la voz del Señor. Y dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La voz de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? El evangelio de la gracia, que es lo único que salva. Por gracia sois salvos. En el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Entonces, sí tienen que escuchar la voz de Dios. Aquel que renuncia a escuchar la voz de Dios, aquel que desecha la voz de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia del Señor, no tiene esperanza para ser salvo. Porque solo se puede ser salvo, según Efesios 1:13, cuando la persona oye y cree en ese evangelio expuesto, es decir, en la voz, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oído la palabra de verdad, oído la voz de Dios, y no cerrar los oídos. Porque la persona puede acostumbrarse a oír la voz de Dios y cerrar el oído como si Dios no está hablando. Pero Dios no dejará de hablar, siempre hablará. Recuerde que Dios habla sin palabra, porque Dios dice que Él enviaría el Espíritu Santo y Él os enseñaría y os recordaría todas las palabras que Él nos ha mandado. Gloria a Dios. Pero si una persona no es salva, esto no funciona. Sí funciona, porque a esa persona Dios no la va a dejar tranquila hasta que logre esta persona creer que verdaderamente esto también es para ella. ¿Quién hará este trabajo? Aquel que tiene el Espíritu de Dios para enseñarle y recordarle a las personas todo lo que Dios le ha mandado. Entonces, oyendo la voz de Dios y creyendo en esta voz de Dios, que es el evangelio de la gracia, la persona va a ser sellada con el Espíritu Santo, es decir, volverá a la vida espiritual. Entonces estábamos en 10:25, ¿no? Que Jesús respondió y dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero nadie cree en el testimonio de Dios en la persona de Jesucristo en ese tiempo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. De tal manera que cuando una persona desecha la voz de Dios, cuando una persona renuncia a la voz de Dios, cuando una persona no acepta la voz de Dios, el llamado de Dios, entonces se está identificando con este grupo de personas que Cristo menciona aquí. No eres de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz, oyen la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo sé quiénes son, yo las conozco y ellas me van a seguir a mí. Gloria a Dios. Recuerde, Él perdió una oveja, dejó las 99 y fue tras ella a buscarla, y que no descansa hasta encontrarla. Qué bueno que veamos nosotros este proceso para que nosotros no prediquemos un evangelio incorrecto. Queremos predicar un evangelio correcto. Hay tiempo en que la persona va a estar siendo tratada por Dios, enamorada por Dios, llamada por Dios, porque acabamos de ver esto al principio, cómo esto sucedió con Elí, Samuel y Dios. Siempre va a haber un llamado, va a haber alguien por medio del cual va a orientar Dios, como hizo también con Felipe cuando iba el etíope leyendo el Viejo Testamento,
Y entonces Dios mandó a Felipe, le dijo, acércate al carruaje de este etíope, ¿era, no? El etíope, creo que era el etíope. Y entonces se acercó y el hombre de Dios le dijo, ¿entiendes lo que lees? Tenía como alguien que tiene su Biblia, pero no le entiende. Hace falta que alguien puesto por Dios venga y le explique y le diga, pero la persona no debe desechar la explicación que este hombre de Dios, si es un hombre de Dios, le está dando. Gloria al Señor. Ahora, el etíope iba leyendo y le dijo, ¿entiendes lo que lee? Le dijo Felipe, el evangelista, y aquel le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? El hombre estaba claro, deseoso de las cosas del Señor, pero él no entendía porque no tenía discernimiento, porque según él, pues Dios no había tratado con él. Entonces Felipe comenzó a explicarle la palabra del evangelio de la gracia del Señor. Y es ahí de la forma que este hombre se salva. En este tiempo, muchas personas sé que van a tener la oportunidad, para llamarlo así humanamente, aquí entre nosotros, la oportunidad porque tienen oído de escuchar la voz de Dios. Dios siempre ha estado llamando y Dios sigue llamando a las personas, y es el tiempo de la salvación porque Él está exponiendo el evangelio de la gracia. Pero sucede de que la persona escucha y escucha y escucha y no hace lo que hizo Samuel y no hace lo que hizo el etíope. Gloria al Señor, que es desear, buscar, querer indagar, darse cuenta de qué es lo que está pasando. El hombre del mundo, cuando escuche esta palabra, esta predicación, debe preocuparse él porque ya está siendo tocado, traído por Dios, y Dios está tratando con él en su corazón. Él no debe cerrar su corazón, sino que debe de buscar cómo creer en esta palabra, y para poder creer, pues él debe de investigar, averiguar. Si tiene una Biblia en su casa, ver en la Biblia este mensaje, volverlo a poner y ver los textos bíblicos donde está esto escrito, buscarlo y pedirle a Dios, porque si a Dios pide es porque ya ha creído. Y si cree, será sellado con el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice en el libro de Hebreos 4, del 6 al 12, vamos a leer. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, puesto que falta que algunos entren en él. En él está hablando del reposo que la persona recibe cuando verdaderamente acepta, cree en el evangelio de Jesucristo. Se van las confusiones, se va aquello que la duda, y la persona comienza a ser preparado por el corazón de Dios, por la mente de Dios, por la mente de Cristo, y a darle credibilidad en su vida para que lleve las cosas a la manera del Señor. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la voz de Dios, la voz, se les anunció la buena nueva. La buena nueva es la buena noticia. Dice, no entraron por causa de ¿qué? Y el hombre no debe de ser desobediente. El hombre debe de creer en Dios, porque Dios dice, cree, porque al que cree le es posible, no al que no cree, no al que rechaza, no al que hace nulo el llamado del Señor. Esta persona no podrá recibir lo que Dios trae por medio de ese perdón, de esa salvación, a través del sello del Espíritu. Sigue diciendo, no pudieron subir, en el 6, dice, no pudieron entrar por causa de desobediencia. Dice en el 7, otra vez determina un día, vuelve. Eso fue en el pacto viejo, dice allá. Ahora ha determinado un día. ¿Cuál es el día nuevo? De Cristo Jesús, que es en el que estamos nosotros. Otra vez determina un día, dice hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
La palabra está clara. El hombre, Dios está hablando al hombre, pero el hombre endurece su corazón. Y no lo hace parte de él, no lo hace parte de su vida, sino que la persona pues sencillamente dice, no, esto no es para mí. Y si no es para mí esto, entonces dice el apóstol Pablo que esta persona, perdón, el Señor Jesucristo, que esta persona entonces está dando a conocer de que no es una de las ovejas del Señor. Porque las ovejas del Señor, como está recomendado ahí, que somos todos nosotros los que hemos creído, hemos oído la voz de Dios por la razón de que somos ovejas del Señor. Entonces sigue diciendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer hasta el 12. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11. Procuremos pues, oiga esto, y para las personas que escuchan, ¿por qué no meditar sobre esto? Esto de procurar es meditar, preocuparse por averiguar o consultar con Dios o pedirle a Dios que lo ayude. Como aquel hombre que el hijo estaba endemoniado y le dijo, ayúdame con mi hijo porque los demonios lo están atormentando. ¿Y qué hizo Cristo? Lo ayudó, lo libró de los demonios. Gloria al Señor. Aquí dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios escudriña por dentro todo el ser de la persona. Todo lo que es la persona, la palabra, la voz, porque la voz de Dios viene a la persona. Vamos a poner el anterior, no el 13, sino el 12. Porque la palabra de Dios es viva. Esto que nosotros, cierto que fue escrito hace tantos años, pero es la voz de Dios. Y no es la voz de Dios que quedó escrita en un papel. Escuche lo que dice la palabra. Es la voz de Dios viva. Es Dios mismo. Hoy, dice, habla, dice, hoy, si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La palabra de Dios viva, Dios es vivo, Dios es presente, Dios está ahí, aunque no parezca, porque se mira a un hombre, se mira a una persona, pero no es la persona. Cuando la persona fue tomada por Dios para llevar un mensaje y promulgar Dios su voz a través de esa persona, la persona que se ve ha sido quitada, y aunque se ve, ha sido puesto Jesucristo en esa persona cuando se cumple la palabra que dice, ya no soy yo, es Cristo en mí. Por eso Jesucristo hablaba de que no era Él, sino que era el Padre en Él. Porque Dios lo usaba a Él como instrumento, como una persona, de tal manera que Dios le dijo a Moisés, veas al faraón y tú serás en vez de Dios. Esa palabra se la dijo Dios a Moisés cuando lo envió donde el faraón. Tú serás en vez de Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás la palabra a él y él la hablará por ti. Tú serás Dios para él. ¿Por qué razón? Porque era tomado, Moisés era quitado, y entonces, aunque era el mismo Moisés, no era Moisés el que hablaba, no era la voz de Dios. Por eso Moisés cuando hablaba decía,
así dice el Señor. Ahora, ¿con qué vienes?, le decía el faraón. Así dice el Señor. Los profetas, cuando hablaban, así decían. Así dice el Señor. El Señor dice así, porque ellos hablaban la voz de Dios, porque Dios los tomaba a ellos y era el Espíritu de Dios quien hablaba a través de ellos. Lo que pasa que en ese tiempo, pues, el Espíritu de Dios anunciaba y entonces se iba de ellos. Pero en este tiempo el Espíritu de Dios ha venido para nosotros, según Jesucristo, para siempre. Y Él siempre está promulgando este llamado y parece de que no vamos a parar hasta que nosotros nos vayamos con el Señor, o nos venga a buscar, o venga el rapto, si es que lo vamos a lograr ver nosotros, el rapto. De cualquier manera, hasta que Él nos tome a nosotros, y no nos va a tomar a nosotros porque a nosotros ya nos tomó, sino que en el libro de Juan 14, creo que es versículo 1, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Juan 14, 1, a ver qué es lo que dice. Gloria al Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice Jesucristo, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a ustedes. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque ustedes son mí. ¿Entiende usted eso? No entiendo cómo es eso. Eso no puede ser así. Eso es así. Es Dios quien lo dice. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esa voz de Dios. Y sabemos que cuando Él me tome a mí, es Él quien se está tomando. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La palabra de la gracia es algo que ya fue hecho. Ya fue hecho. Por eso el Señor quiere que nosotros nos conozcamos y que le conozcamos a Él. Si le conocemos bien a Él, vamos a conocer que nosotros somos Él. O que Él es en nosotros. Y que nosotros fuimos ya quitados. Y que estamos nosotros sentados en lugares celestiales con Él. Y que Él vino y tomó posesión en nosotros. Por eso es que Él quiere que la voz de Dios sea escuchada, para que el hombre tenga la sabiduría, conozca la verdad y sea libre del engaño que hay por todas partes del mundo, cuando engañan a la gente haciendo funcionar a las personas como seres humanos, esforzándose y haciendo cosas. Dios quiere que nosotros entendamos esta gran verdad, pero que entendamos que la verdad es la voz de Él y que debe ser escuchada por nosotros y creída por nosotros. Gloria al Señor. ¿Estábamos dónde, hermano? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Donde Él está, nosotros también estar. Y donde nosotros estamos, también Él estar. ¿O no cree usted que Cristo vive todos los días de su vida en usted? Que el Espíritu Santo se ha sellado con usted para que no haya una ruptura. No puede existir una ruptura. ¿Sabe por qué? Porque la fe hace que la persona permanezca creyendo esto y que esto sea una realidad. Cristo dijo que para el que cree esto, verdaderamente sería posible. Gloria a Dios. Vamos a terminar, hermanos, en Juan 8:43. Oiga lo que dice. Ahí está el texto bíblico. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué ustedes, si está tan clara la palabra, ¿por qué está clara? Porque lo que este siervo mío, dice el Señor, está diciendo es lo que está leyendo, lo que yo le estoy dando a hablar. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque si lo entendieras, creerías.
¿Y por qué no crees? Porque no entiendes. ¿Y por qué no entiendes? Yo te voy a explicar, dice el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, tú no oyes mi voz. Yo estoy llama y que llama y que llama todo el tiempo y tú no oyes mi voz. Y tú acudes a los hombres y piensas que los hombres tienen un mensaje para ti, un consejo para ti, una orientación para ti, una bendición para ti, y vas y consultas con las personas, con los hombres. Y estás en un error cuando tu confianza debe ser Dios y la voz de dirección tuya debe ser la voz de Dios, predicada por los hombres que Dios ha preparado. Como estaba preparado Elí, y Elí le dijo claro: vete para allá porque el que te está llamando es Dios. Y cuando él llame, le dijo hasta qué contestar. Le dijo: heme aquí, hable mi Señor. Y eso fue lo que hizo Samuel para comenzar una relación con Dios. Gloria al Señor. Entonces dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Eso sí que es fuerte, pero esa es la voz de Dios. Lo que Dios dice, que hay unas personas que no pueden escuchar la voz de Dios por una razón. Y la razón es que son hijos del diablo. Aquí en la tierra, sí, aquí en la tierra hay hijos del diablo. Por eso Dios quiere que los hijos de Él se identifiquen con Él. Que no estén negando esta respuesta a Dios. Que si creen verdaderamente que Dios es su Dios y que si creen que ellos son hijos de Dios, atiende la voz de Dios. Porque es de la única manera que tú te vas a poder dar cuenta de que verdaderamente no eres hijo del diablo. Pero si tú desechas el llamado de Dios, la voz de Dios, entonces tú estás testificando que tú eres hijo del diablo. Y que no puedes escuchar, o sea que tú aborreces esta palabra de Dios, esta voz de Dios, y no quieres ningún contacto con Dios porque no resistes, no puedes en ti aceptar de que Dios sea tu Dios porque tú tienes otro padre que es el diablo. Es lo que el Señor en esta mañana está diciendo. Mire lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo del diablo? Apartarse de Dios, estar en contra de Dios, menospreciar a Dios y ser mejor que Dios. Eso fue lo que él quiso. Y ese es lo que el diablo pone en el corazón de los hijos de él, del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o sea, en la voz de Dios, nunca, porque no la ha escuchado. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay palabra de Dios viviendo en esa persona. ¿Cómo esa persona va a ser bien guiada, gloria a Dios, en este mundo si no tiene la dirección, el llamado, la voz del Señor? Sigue diciendo. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, hablando del diablo. Y en el 45 dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Gloria al Señor. Oiga esto, hermano. Porque Dios habla la verdad, la persona dice creer pero sin creer. Gloria al Señor. Porque digo la verdad de lo que yo quiero o es mi deseo, no estás de acuerdo conmigo. Le dice él a los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios llama al amor, a la reconciliación, a la moral, a las buenas obras. Dios llama a la templanza, Dios llama a la compasión, a la misericordia, Dios llama a la ternura, Dios llama a la paciencia. Dios ama a que las personas sean a como es Dios, y Dios les enseña a ellos en lo interior, que dijo: el Espíritu de Dios, al cual el Padre mandará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ¿de qué manera nosotros podremos hacer
o estar haciendo lo que el diablo nos diga a nosotros si nosotros tenemos la voz del Señor que nos instruye a través del Espíritu? Entonces todo usted lo va a hacer perfectamente sin cometer ninguna falta. No, pero usted oye la voz de Dios. Gloria a Dios. Y la voz de Dios está en usted. Y la voz de Dios le está guiando a usted. Y le está enseñando y recordando todos los días. La palabra de consuelo del Señor: volveré y no los dejaré huérfanos. Yo estaré yo estaré en ustedes y yo los voy a guiar. Los voy a tomar de la mano, los voy a guiar hasta llevarlos al lugar que yo tengo preparado, dice el Señor. Es una vida de preparación. La vida del cristiano es una vida de preparación. Usted puede leer Efesios capítulo número 4. Gloria al Señor. Y usted va a ver que ahí tiene que haber una preparación y un crecimiento. En el versículo 11 de Efesios 4, mire lo que dice, por ejemplo, Efesios 11:4. Y él mismo constituyó, Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los constituyó a fin de perfeccionar, es decir, de instruir, de enseñar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que tiene que ir siendo edificado, es decir, preparado, instruido. Para la edificación es la preparación. Por eso es lo bueno venir a la iglesia, escuchar estos mensajes y creerle a Dios y dejarse en las manos de Dios para que Dios nos siga preparando. Porque sin consejo de Dios estamos perdidos. Si no oímos la voz de Dios, nunca vamos a estar perdidos y desorientados sin saber a dónde ir, aunque nosotros creemos por engaño del diablo que estamos yendo a buen lugar. Es el versículo 12, ¿no? El 13. El 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13 dice: hasta, esto me encanta a mí, hasta que algunos cuantos llegarán a entender bien. Pero es que unos son tan tercos y tan, que ojalá que nunca, que Dios no los salve. Esto no es del hombre, esto es de Dios. Y Dios tiene una misericordia y una paciencia que el hombre no la tiene. Jesucristo vino a rescatar lo que está perdido, lo que estaba perdido. Y sí lo ha salvado. Porque si no es salvo, no tiene el Espíritu de Dios. Si no es salvo, la palabra de Dios no está en él. Y si no tiene la palabra de Dios y la instrucción de Dios, no puede crecer. Solo puede crecer aquel que oye el consejo, aquel que escucha a Dios, aquel que es instruido por Dios. Por eso va a llegar un momento en que verdaderamente esta persona, aunque esté confundido hoy, Dios va a seguir tratando con él. La palabra es clara, dice: te haré entender y te enseñaré. ¿Ves que hay una enseñanza? Te haré entender y te enseñaré el camino. Es la voz de Dios hablándonos en que debes andar. Gloria a Dios. Entonces dice: hasta que todos lleguemos, cuando un crecimiento, vamos a llegar, gloria a Dios, a ser mayores, a crecer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a conocer bien al Señor, la voz de Él, el mensaje de Él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto que ya no tiene temor de nada, que usted ya cree que lo que Dios dice es cierto. Entonces ya usted tiene la perfección de Dios en usted, porque usted le ha creído lo que Él dijo. La palabra de Dios es perfecta. Cuando se está creyendo, entonces llegamos todos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y sigue diciendo, gloria al Señor, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que hace falta, usted ya llegó a la estatura de Cristo, ya llegó hasta la plenitud, ya está hasta el tope, ya usted entendió y conoció todo del Señor. Está crudo, hermano. Gloria a Dios. Estamos crudos, pero muchas personas se quedan ahí, no se deben de quedar ahí.
Las personas deben de seguir escuchando a Dios, la voz de Dios, no desechar esta voz y este consejo del Señor. Porque si no hay crecimiento, no vamos a poder entender las cosas. Si no estudiamos, no vamos a poder conocer. Si no conocemos, no vamos a poder visualizar. Si no podemos ver bien, vamos a tropezar donde quiera que vayamos. El Señor es nuestra guía, pero Él nos guía por medio de su palabra, por medio del consejo. No que es que Él ya nos tomó, no, te va a hacer tropezarte una y otra y otra y otra vez. Y está dispuesto a levantarte siempre que caigas. Gloria al Señor, siempre Él va a estar ahí, pero Él quiere que nosotros no endurezcamos el corazón cuando escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántos creen que esto es así? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor.